Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a nuestra clase número 6 de nuestro curso gratuito de trading. El día de hoy vamos a hablar de algo muy importante que es la acción del precio, determinar exactamente a qué se refiere, cómo podemos aplicarla y vamos a aprender varios parámetros, por supuesto, que tenemos que comprender sobre el comportamiento del precio, cómo lo vamos a utilizar a nuestro favor y además muchos detalles muy importantes para entender exactamente cómo se está moviendo el precio, a qué áreas va a llegar, donde puede tener posibles impulsos, posibles retrocesos, y a partir del precio, recuerden, el precio, la acción del precio, vamos a poder tomar una decisión. Recuerden, el precio nos lo dice todo, así que iniciemos. Bien, fíjense, vamos a iniciar con las diapositivas partiendo de qué es la acción del precio. Y lo primero que tenemos que entender es que siempre vamos a operar a favor de la tendencia. Esto es la parte o digamos la regla número uno que nosotros tenemos que seguir. Ahorita que estamos iniciándonos en el trading, vamos a por favor mantenernos siempre a favor de la tendencia. En un futuro nosotros vamos a poder aplicar o vamos a poder buscar, por supuesto, operativas en contra de nuestra tendencia. Pero por los momentos vamos a mantenernos únicamente con nuestra estrategia. Y nuestra estrategia se refiere a, en este caso, mantenernos a favor de la tendencia. Fíjense, quiero que observen, déjenme colocar por aquí. Quiero que observen, déjenme mover la cámara para que puedan observar mejor los niveles de soporte y resistencia. Fíjense, claramente tenemos un ejemplo en la parte inferior de la diapositiva de lo que se refiere a un movimiento del precio y a lo que son los posibles niveles de soporte y resistencia. Esos soportes y resistencias son esas líneas imaginarias que nosotros vamos a trazar en la gráfica. ¿Por qué decimos líneas imaginarias? Porque en realidad no están presentes. Nosotros somos quienes las vamos a trazar de acuerdo a lo que nosotros vamos a percibir en el mercado. Y fíjense, en la diapositiva tenemos claramente un ejemplo en la parte inferior donde el precio se encuentra entre el punto A y el punto B, punto A y punto B. En este caso nosotros vamos a llamar a niveles de resistencia todos esos niveles que se encuentren por encima del precio, que nos prestan o nos brindan dificultad para, digamos, acceder al siguiente nivel. Fíjense como el precio, en este caso en la diapositiva, en varias ocasiones intentó llegar al mismo nivel y obtuvo retrocesos hasta que este logró romper ese nivel. A eso le vamos a llamar ruptura de niveles, señores. Muy importante que entendamos esto, donde las resistencias van a estar en este caso por encima del precio. También los vamos a poder llamar techos para que ustedes lo asocien de una manera más clara, como el techo de una casa, la parte superior. Pero el vocabulario técnico, y a mí me gustaría que se mantengan en el vocabulario técnico, serían niveles de resistencia, mientras que en la parte inferior también el vocabulario, digamos, cotidiano sería pisos, para que ustedes lo tengan más claro, techos y pisos, así lo van a asociar, pero manténganse dentro del vocabulario técnico, el cual serían niveles de soporte. Debajo son soportes y por encima del precio son resistencia. Muy importante, fíjense cómo los soportes y la resistencia en este caso van a ser ambas líneas que nosotros vamos a trazar, y un soporte se puede transformar en una resistencia y una resistencia en un soporte, y ya vamos a ver un ejemplo de eso. Déjenme colocar entonces nuevamente por acá. Perfecto, entonces continuemos. Fíjense, algo que nosotros tenemos que tener claro es que vamos a tener ciertos parámetros que cumplir, y uno de esos parámetros es que nosotros siempre vamos a esperar que el precio llegue a niveles clave, en este caso que llegue a niveles de soportes o resistencia. Muy importante dejarles claro que ustedes no van a esperar simplemente que el precio llegue a un soporte y una resistencia y por eso van a comprar o van a vender. No, ese es el principio de la acción del precio. Ustedes tienen que entender que existen niveles de negociación, en este caso son soportes y resistencias, donde el precio cada vez que llega a estos niveles suele tener o resistencia o suele tener impulsos, y esto se debe a que son precios o lugares del precio atractivos donde la mayoría de los traders e institucionales colocan sus órdenes, y es por eso que al llegar a esos niveles el precio tiene reacciones más fuertes. Nosotros vamos a poder identificar eso dentro de la gráfica aplicando una estrategia muy simple. Vamos a verla inmediatamente. En este caso me voy a ir a un par de divisas. Recuerden que nosotros nos vamos a iniciar es con las divisas y vamos a realizar nuestro análisis en divisas también. En este caso me voy a ir al dólar canadiense, yen japonés. Dólar canadiense, yen japonés.
a la libra esterlina yen japonés, porque por ahí tenemos marcada una operativa. Vamos a la libra esterlina yen japonés. Lo primero que nosotros tenemos que entender es qué temporalidad tenemos que colocar para visualizar nuestra gráfica y comenzar a colocar nuestros soportes y resistencias. Debido a que nosotros vamos a ir siempre de acuerdo al ámbito macroeconómico, es decir, nosotros vamos a tomar nuestra decisión de acuerdo a cómo los mercados se están moviendo, no hoy en día ni mañana, sino cómo se llevan moviendo en los últimos meses. De esta manera nosotros podemos tener una idea de cómo se va a mover o cómo se está moviendo. No necesariamente vamos a acertar, siempre tengo que dejarles claro, los traders nunca van a tener el 100% de efectividad. E incluso podemos tener un 40% de efectividad y ser rentables. Es ahí la gestión de riesgo y la psicología del trader. Muy importante tener en cuenta que nunca vamos a tener el 100% de efectividad. Hay que entender que es normal y que las pérdidas son parte del mercado y no molestarse al nuestro análisis, digamos, realizarlo con todos los parámetros, efectivamente como nosotros esperamos al precio en el momento y aplicamos todo y perdimos. No hay por qué molestarse porque esa era una posibilidad. Y simplemente si cortamos nuestras pérdidas y volvemos al mercado nuevamente otro día con la mente fresca, podemos volver a buscar nuevas oportunidades y esas oportunidades nos van a dar ganancias mayores a las que nosotros estábamos a las pérdidas que nosotros tuvimos en la jornada anterior, por ejemplo. Hay que tener claro que la gestión de riesgo forma parte fundamental del trader. Perfecto, entonces, hablando de los soportes y resistencias, primero teníamos que entender de qué temporalidad íbamos a partir. Ya acabamos de mencionar que del ámbito macroeconómico, por lo cual nos vamos a ir a temporalidades diarias. ¿Quiere decir que nosotros vamos a marcar los soportes y resistencias nada más en temporalidad diaria? No. Nosotros vamos a marcar los soportes y resistencias más importantes en temporalidad diaria y luego nos vamos a ir a temporalidad de una hora, que es la segunda parte de nuestra estrategia, donde nosotros vamos a marcar también los soportes y resistencias en una hora. De esta manera vamos a marcar los soportes y resistencias más importantes diarios y los soportes y resistencias más importantes en hora. Ojo, no es que en todos los traders van a realizarlo como nosotros. Ya aquí, ya a partir de este punto yo estoy comenzando a mencionarles lo que va a ser nuestra estrategia y cómo nosotros tenemos que aplicarla. Recuerden que al finalizar este curso, en las próximas 2 clases, ustedes no van a estar listos para operar con dinero real. No se los recomiendo porque ustedes tienen que poner en práctica todo lo aprendido. Y van a tener 2 caminos, recuerden, 2 caminos. Uno, que va a ser simplemente aplicar lo aprendido hasta nuestra estrategia que vamos a cerrar el día de mañana en vivo. O nuestra clase número 7 para que lo tengamos exactamente, en números. O ustedes pueden continuar, por supuesto, con su formación, con sus capacitaciones, de esta manera sí formarse completamente, que van a aprender si se forman completamente, no solo la estrategia, sino el por qué nosotros utilizamos la estrategia, cómo son los movimientos institucionales, cómo nosotros podemos percibir, la liquidez o los bloques de órdenes en el mercado, cómo nosotros podemos no anticiparnos, sino esperar que suceda las manipulaciones para nosotros entrar en el mercado en el momento adecuado. Cómo nosotros podemos no solo operar en divisas, sino también operar dentro de índices bursátiles, en qué horarios les recomiendo operar en esos índices bursátiles, cómo podemos operar también en acciones. Vamos a hablar también de lo que es el scalping, operar en scalping en la apertura del mercado de Nueva York, muy importante, pueden obtener en media hora todo lo que ustedes estaban buscando en todo el día en divisas. Todo va a depender de qué estilo de trader van a hacer, pero para esto sí tienen que especializarse. De igual forma, en nuestra clase en vivo hablaremos sobre eso y cuál será el siguiente camino, el siguiente paso a seguir. Perfecto, entonces fíjense, estamos en temporalidad diaria y en este caso nos encontramos en el par libra esterlina yen japonés. ¿Y qué tendría que hacer yo? Primero, determinar cuánto espacio de la gráfica, vamos a hablar de esta manera, cuánto espacio de la gráfica quisiera yo analizar. Es decir, si voy a analizar nada más esta parte de la gráfica, por ejemplo, si voy a analizar esta parte de la gráfica, o si voy a analizar todo lo que estoy visualizando en pantalla, por ejemplo. Es muy importante determinar cuánta información vamos nosotros a analizar. ¿Y qué es lo que deberíamos hacer o qué es lo que yo les recomiendo? Bueno, primero, en este caso, como estamos aprendiendo, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Vamos a marcar, como estamos en temporalidad diaria, vamos a marcar lo que está sucediendo, en los últimos
aproximadamente 5 años como máximo. ¿Qué quiere decir eso? Estamos aquí en el 2 de septiembre, aproximadamente el 30 de septiembre del 2022, y el comienzo o el inicio de la gráfica en mi pantalla, fíjense que es el 10 de septiembre del 2014, aproximadamente 8 años. Ustedes pueden tomar 5 o 8 años de acuerdo a lo que ustedes decidan analizar. No hay ningún problema si analizan 8 o si analizan 5. Recuerden que ahorita estamos practicando. En este caso yo voy a analizar los últimos 5 años para reducir, digamos, mi gráfica o, digamos, los soportes y resistencias que voy a marcar. ¿Qué es lo segundo que nosotros tenemos que hacer? Cuando están iniciando, este va a ser el tip que van a utilizar, pero ya cuando estén más avanzados no lo van a hacer de esta manera. Ahorita, disculpen, en este momento, ¿cómo tendríamos que iniciar nuestros soportes y resistencia o cómo los vamos a colocar dentro de nuestra gráfica? Bueno, de la siguiente manera. Primero vamos a marcar una línea, el punto más bajo donde nosotros vemos que el precio tiene algún retroceso. Fíjense que en este caso vemos que el precio aquí tuvo un retroceso y digamos que en el mismo nivel también tuvo otro. Donde veamos por lo menos 2 coincidencias, vamos a marcar una línea. Y mientras más coincidencias veamos en ese nivel, más fuerte va a ser nuestro soporte y resistencia. Alberto, si yo veo si yo marco un soporte y una resistencia cada vez que el precio llega en 2 ocasiones a un nivel, yo voy a marcar una gráfica con muchísimas líneas, es decir, voy a marcar una aquí, voy a marcar otra aquí, voy a marcar otra aquí, voy a marcar otra aquí y otra aquí y así sucesivamente. Y es cierto, señores, por lo cual nosotros no vamos a marcar un soporte, una resistencia donde veamos nada más 2 puntos de coincidencia, no, vamos a buscar donde el precio marque su soporte y resistencia más fuerte, donde veamos que en varias ocasiones tiene, digamos, dificultad para superar ese nivel o cuando llega a ese nivel tiene un impulso. En este caso, como estamos marcando el nivel más bajo, vamos a buscar el primer nivel donde veamos coincidencia y en este caso estamos marcando el primero que pudimos encontrar. Vamos a hacer exactamente lo mismo desde arriba, pero en este caso fíjense, desde aquí arriba solo tengo uno y voy a ir bajando hasta donde vea varios puntos de coincidencia. Aquí tengo 2, por ejemplo, y aquí podría marcar uno, pero en este caso voy a buscar uno más fuerte para ustedes darle un ejemplo. Y fíjense que en este caso estoy llegando aquí al siguiente nivel donde claramente el precio, quiero que observen, tiene varias coincidencias. Primero aquí tiene un impulso para romper este nivel y aquí tiene otro impulso para romperlo. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando el precio llegó a estos niveles adquirió fuerza para romper estos niveles. Después podemos observar claramente que el precio tiene un retroceso, tiene otro retroceso y tiene otro retroceso. Es decir, ya vimos o ya pudimos notar claramente que el precio tiene dificultad para superar ese nivel. Una vez que ya tenemos marcado nuestros soportes y resistencias, digamos, más importantes en temporalidad diaria, nos vamos a ir al siguiente paso, el cual va a ser colocar una línea horizontal nuevamente en el medio y la vamos a seleccionar y la vamos a mover como un escáner. Y vamos a tratar de buscar los puntos de coincidencia que veamos más fuertes, tratando de marcar una cantidad de soporte y resistencia considerables. ¿Cuántos serían estos? Unos 4 o 5 soportes de resistencia máximo. No tenemos por qué marcar 10, 15, 20 soportes, no. Entonces, ¿dónde buscamos los puntos o los soportes y resistencia más fuertes? En este caso, voy a tomar este nivel, voy a ir escaneando a donde vea bastante coincidencia. En este caso, claramente aquí puedo ver un nivel de un soporte y resistencia. ¿Por qué? Bueno, fíjense, el precio, como en varias ocasiones, va a testear aquí, va a testear, nuevamente aquí va a testear y cierra por encima del nivel. Necesita fuerza para romperlo. Una vez que lo rompe, fíjense cómo tiene dificultad para superarlo, Cuando lo atraviesa, lo rompe con fuerza, obtiene un impulso. Cuando se encuentra por arriba es como un soporte ahora, deja de ser una resistencia y se transforma ahora en un soporte, porque, señores, es muy importante dejarles claro esto. Recuerden, en la parte inferior nosotros teníamos lo que eran los soportes, ¿verdad? Tenemos aquí los soportes en la parte inferior, pero eso no quiere decir que los de arriba no vayan a transformarse luego en soportes. Vamos a marcar en este caso una resistencia.
Digamos que en este caso los soportes son los inferiores o la parte inferior y la resistencia es la parte superior. Pero fíjense como el precio en este caso rompe o parte de lo que es un soporte a una resistencia, rompe esa resistencia y ahora esa resistencia es un soporte. Fíjense como lo que era antes una resistencia ahora es un soporte. De esta manera, lo que luego en un futuro va a ser una resistencia también nuevamente puede ser un soporte. Y de igual forma si el precio viene en dirección contraria, es decir, el precio viene, por ejemplo, va a marcar lo que anteriormente era un soporte, en este caso un soporte, puede volverse a transformar en una resistencia. Y de esta manera lo que es un soporte también puede ser luego una resistencia, por ejemplo. Y así sucesivamente nosotros podemos observar que el precio va a ir moviéndose o se va a mover por niveles. Y debido a esto es que nosotros vamos a marcar los soportes y resistencias para identificar estos niveles. Perfecto, continuamos con nuestra estrategia, la cual es marcar una línea horizontal dentro de nuestra área de soporte y resistencia e iniciar nuestra búsqueda de los niveles más fuertes. Para darles un tip, por lo general los soportes y resistencias se encuentran a distancias, digamos, simétricas. Si nosotros estamos marcando un soporte y una resistencia dentro de estos niveles aproximadamente, quiere decir que el otro soporte y resistencia o los otros soportes y resistencias se encuentran aproximadamente en niveles parecidos. Fíjense, como acabo de ajustar mis soportes y resistencias, ¿qué quiere decir eso? Que algún trader lo va a colocar aquí, otro trader lo va a colocar aquí y otro trader puede que lo coloque un poco más abajo. Y todos los traders tienen la razón en este caso debido a que el precio no va a llegar exactamente a una línea, es decir, no va a llegar y va a respetar el comportamiento porque nosotros trazamos una línea. No, en realidad el precio llega a áreas de negociación, lo cual nosotros vamos a ver más adelante. Pero en este caso nosotros vamos a identificar nuestros soportes y resistencias con una línea, pero dejarles claro que el precio no llega a una línea, sino que llega a un área de negociación donde es atractivo comercializarlo, se comienza a inyectar capital tanto en compras como en venta para mover el precio sea al alza o sea a la baja. De esta manera nosotros podemos entender que el precio ya no se va a mover linealmente, sino que el precio se está moviendo es por niveles y nosotros ya podemos entender o podemos buscar, por ejemplo, posicionamientos dentro de estos niveles. Ya no tenemos que buscar un movimiento completo de la gráfica, sino que en este caso, por ejemplo, nosotros podemos buscar dentro de los soportes y resistencias diarios donde se encuentra el precio. Dicho esto, ustedes una vez que marquen los soportes y resistencias más importantes del precio, simplemente van a cambiar la temporalidad de una hora y van a analizar dónde se encuentra exactamente el precio. Es decir, en este caso podemos observar que el precio se encuentra en estos niveles. Bueno, nosotros vamos a marcar soportes y resistencia en temporalidad de una hora, pero en este caso los vamos a marcar con otro color para que los puedan diferenciar. Y para que los puedan diferenciar, y una vez que los marquen ya van a tener, digamos, los niveles más importantes a donde el precio se comporta tanto en temporalidad, digamos, de hora como en temporalidad diaria. Claramente aquí podemos ver, y los voy a eliminar todo lo que no sea necesario en este caso. Fíjense como claramente nosotros acabamos de identificar los niveles más importantes a donde el precio se va a mover en las próximas horas y los niveles más importantes donde el precio podría moverse a la hora de nuestra temporalidad diaria. En este caso nosotros podemos tomar en cuenta que un soporte o una resistencia diaria van a ser mucho más fuertes que un soporte o una resistencia de una hora. De esta manera nosotros podemos entender que si el precio, por ejemplo, está llegando a un soporte o a una resistencia, en este caso, digamos, después de una tendencia acelerada alcista de un día, con una tendencia agotada, nosotros podríamos esperar que el precio manipule y luego caiga fuertemente en estos niveles. Es muy importante entender cómo marcar los soportes y las resistencias, y fíjense que la manera más simple, como les mencioné, es partir de una temporalidad en una diaria. Una vez que ustedes marcan los soportes y resistencias diarias más importantes, se van a una temporalidad de una hora. Una vez que ustedes se van a una temporalidad de una hora, evidentemente van a marcar o seleccionar en la gráfica cuánto espacio o cuánto tiempo. Bueno, aproximadamente yo diría
Vamos a ver, a marcar desde el 26 de septiembre hasta el 20 de mayo. Esos son unos 3-4 meses aproximadamente que nosotros estábamos marcando o que estamos tomando en cuenta en nuestra gráfica, para de esta manera marcar nuestros soportes y resistencias en temporalidad de 1 hora, y de esta manera, por ejemplo, ya tenemos el gráfico o la gráfica de una manera mucho más clara. Ya nosotros claramente podemos identificar a simple vista dónde están los niveles de soportes o resistencia más importantes del precio, tanto en temporalidad diaria como en temporalidad de 1 hora. Recordarles que no todos los traders los van a marcar exactamente en el mismo nivel, porque el precio no llega a un punto exacto, a una línea, llega a un área de negociación. Y si un trader marca, por ejemplo, un soporte en este punto y el otro lo marca en este punto, va a haber una diferencia de pips, pero eso no quiere decir que tengan marcado mal el punto o el nivel a donde el precio va a llegar. Perfecto, señores, volvamos entonces a nuestras diapositivas. Y por esto terminamos la parte de en cuanto a los soportes y resistencias, donde es la base de la acción del precio. Recordándoles nuevamente que siempre vamos a operar a favor de nuestra tendencia, nunca en contra. Vamos a marcar los soportes y resistencias de la manera que les acabo de mencionar, con este tip, identificando primero en temporalidad diaria y luego en temporalidad de 1 hora. Y van a esperar el precio que llega a estos niveles para ver qué comportamientos tiene cuando llega a esos niveles. Dejarles claro que el precio se puede comportar de distintas formas al llegar a esos niveles, y eso es lo que vamos a ver a continuación. Bien, antes de hablar exactamente de cómo el precio se comporta dentro de o al llegar a estos niveles, vamos a dejar claro cuáles son los primeros pasos que nosotros tenemos que emplear a la hora de realizar nuestro análisis. Primero debemos realizar nuestra selección de instrumentos y nuestro horario, es decir, en qué horario vamos a operar y qué instrumento vamos a utilizar. Si vamos a operar en el mercado de Sydney, en el de Tokio, en el de Londres o en el de Nueva York, si vamos a operar la libra esterlina frente al yen japonés, si vamos a operar el dólar australiano frente al dólar neozelandés, si vamos a operar el euro frente al dólar. De acuerdo a qué divisa vamos a operar, tenemos que determinar nuestro horario y evidentemente el instrumento, o en este caso el par de divisas. Nos vamos a ir, como ya se los mencioné, en temporalidad de un día, para de esta manera poder determinar la tendencia macroeconómica. Y recuerden, nosotros nos vamos a ir siempre a favor de la tendencia. Si el precio está bajando, nosotros vamos a buscar es ventas. Si el precio está subiendo, nosotros vamos a buscar compras. Pero no es tan simple como suena, porque nosotros no podemos comprar cuando el precio está subiendo, ni podemos vender cuando el precio está bajando. Y ustedes dirán, Alberto, pero me acabas de decir que voy a vender en venta y voy a comprar en tendencias alcistas. Sí, pero en puntos contrarios a las tendencias. Es decir, si el precio está subiendo, cuando baje para continuar subiendo es que nosotros vamos a comprar. Nunca vamos a comprar en esos puntos más altos, porque por lo general el precio va a corregir. Al igual que no vamos a vender en esos puntos más bajos, porque el precio también va a corregir. De igual forma, eso lo vamos a ver más adelante con ejemplos dentro de nuestras operativas. Perfecto. Fíjense lo siguiente. El precio, en este caso vamos a hablar de una tendencia bajista, cae y marca un mínimo más bajo. El precio corrige y crea un alto más bajo, y luego el precio vuelve a caer y crea un mínimo nuevamente más bajo. Eso es lo que nosotros venimos mencionando hasta los momentos. ¿Cuál es el comportamiento de una tendencia? En este caso estamos hablando de una tendencia bajista, donde el precio cae, marca un alto más bajo, un bajo más bajo, un alto más bajo, un bajo más bajo. De esta manera nosotros podemos identificar nuestras tendencias. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros nos vamos a ir entonces a temporalidad de un día y evidentemente vamos a buscar determinar cuál es nuestra tendencia. Claramente nosotros podemos observar que en los últimos días la tendencia del precio es bajista. Fíjense, en los últimos días el precio es bajista. ¿Cuántos son los últimos días? Bueno, desde que el precio llegó a este nivel hasta el día de hoy han pasado 15 días con, digamos, tendencia bajista. ¿Eso quiere decir que va a continuar en tendencia bajista por siempre? No, pero ya nosotros sabemos que está en tendencia bajista y vamos a buscar es venta. ¿Qué es lo que tenemos que buscar? El mejor punto de venta, porque el precio seguramente va a corregir y aquí es donde nosotros vendemos. O a lo mejor continúa bajando, es cierto, pero aquí no vamos a vender, sino que tarde o temprano el precio va a corregir y cuando corrija, ahí es que nosotros vamos a vender en este caso. De esta manera, una vez que nosotros determinamos la tendencia macroeconómica, es que nosotros podemos buscar en temporalidades menores nuestras operativas. Perfecto, entonces,
Retomamos a la diapositiva. Nuestro segundo paso, marcar nuestro soporte y resistencia, como lo acabamos de marcar, como lo acabamos de ver en el ejemplo, pero ahora vamos a leerlo teóricamente. Ya conocemos la práctica, vamos ahora a verlo dentro de las diapositivas para terminar de dejarlo claro. Los soportes y resistencias son aquellos niveles donde el precio se detiene y continúa con un movimiento contrario al que venía haciendo. Es decir, en este caso pueden ser los soportes cuando el nivel del precio frena para volver a subir. En este caso recuerden, porque el soporte está frenando el precio, está en la parte inferior y de esta manera puede dar un retroceso. Está activándose el soporte porque el soporte no es roto. De esta manera un soporte va a permitir que el precio se mantenga dentro de este nivel. Si el soporte es roto, por supuesto sí hay un quiebre de nivel. Y una resistencia es el nivel en el que el precio deja de subir para comenzar su descenso. Recuerden, el precio inicia su tendencia alcista hasta que llega una resistencia, donde esta resistencia no puede superarla. Y es por esto que llamamos a la resistencia la que se encuentra por arriba del precio y soporte el que se encuentra por debajo del precio. Claramente aquí podemos ver un ejemplo donde el precio se encuentra rebotando dentro del soporte y rebotando dentro de la resistencia, es decir, se mantiene dentro del soporte y dentro de la resistencia. En este ejemplo no existen quiebre de los niveles, por lo cual el precio se mantuvo dentro de los niveles de soporte y resistencia. Ahora, una vez que nosotros entendemos cómo el precio se puede comportar dentro de o cómo el precio se mantiene dentro de soportes y resistencias, vamos a entender lo siguiente. Existen distintos patrones de comportamiento del precio. ¿Por qué son patrones de comportamiento o por qué se llama acción del precio? Debido a que dentro del precio podemos nosotros observar todos los factores importantes a la hora de tomar una decisión, incluso las emociones dentro de los mercados financieros. Cuando se tratan, digamos, de dinero, la mayoría de las personas suelen tomar decisiones que una u otra vez suelen repetirse en forma de patrones dentro de la gráfica. Por ejemplo, aquí hay un hombro, cabeza, hombro, donde claramente quiero que observen en la parte izquierda el parecido a un hombro, la parte superior una cabeza y en la parte derecha un hombro derecho. Y cuando el precio rompe esos niveles, el precio continúa en tendencia bajista. No vamos a hablar de patrones en específico, sino que quería mostrarles a ustedes y que entiendan que el precio se comporta con ciertos patrones, y estos patrones ocurren porque el comportamiento del ser humano es repetitivo, y cuando se trata de dinero por lo general suelen tomar las mismas decisiones, y estas decisiones se ven reflejadas dentro de ciertos patrones en las gráficas. Nosotros no vamos a buscar nada más que ocurra un patrón y vamos a operar por un patrón, y por simplemente buscar uno vamos a obtener rendimientos positivos. No, nosotros vamos a ir un poquito más allá, más completo, pero sí quiero que entiendan el comportamiento del precio, como suele reflejarse en patrones dentro de la gráfica. En este caso, fíjense, como el mismo patrón que les acabo de mencionar, el hombro, cabeza, hombro, tenemos un patrón totalmente igual pero invertido, un hombro, cabeza, hombro invertido. Suele tener el mismo comportamiento. Una vez que se rompe, en este caso el patrón, el precio es acelerado en dirección contraria al patrón. Fíjense, en este caso el precio rompe y es acelerado en dirección contraria o bajista. En este caso rompe y es acelerado en dirección contraria o alcista. Por lo cual, fíjense cómo estos patrones suelen verse en la gráfica de manera muy similares, y nosotros vamos a poder utilizar eso a nuestro favor para mencionarles unos patrones o los patrones más importantes que vamos a, digamos, a conocer, o de los que vamos a hablar en los próximos días o en las próximas clases. Vamos a mencionar simplemente aquellos que tienen, digamos, mayores fiabilidad, que no quiere decir que cada vez que ustedes vean un patrón de estos, ustedes van a buscar una operativa, porque no, en realidad no es así, señores. Bien, fíjense, como acabamos de observar, tenemos un patrón hombro, cabeza, hombro, donde estos patrones los vamos a buscar cuando el precio haga ruptura del cuello. Esa ruptura del cuello es esta línea que acabo de marcar. Cuando el precio rompe, por lo general testea estos niveles y cae fuertemente. De igual forma, un hombro, cabeza, hombro invertido prácticamente tiene el mismo comportamiento, pero a nivel, o en este caso en dirección contraria, donde hace ruptura del cuello para luego continuar fuertemente.
Fíjense que en este caso el precio está marcando un máximo y dos niveles, digamos, parecidos. Pero no quiere decir que siempre estos dos niveles van a estar en el mismo nivel. Puede ser un hombro más pequeño y un hombro más grande. Puede ser el hombro izquierdo o puede ser el hombro derecho. Lo que tiene que respetar es que va a marcar dos puntos menores al máximo y estos dos puntos van a estar prácticamente o van a estar cerca. No van a estar alejados completamente, pero sí pueden estar en distintos niveles. Y por último, lo más importante es el cuello, o en este caso la ruptura del cuello. El precio, o esto no es un patrón hasta que el precio hace ruptura del cuello, retestea y continúa en tendencia bajista. De esta manera es que nosotros podemos confirmar nuestros patrones. Y vuelvo y repito, no es que vamos a buscar un patrón y nos vamos a posicionar en el mercado inmediatamente, porque no es tan simple. Ok, perfecto. Fíjense, como podemos ver, estas M y estas Ws dentro de la gráfica. En cualquier parte claramente podemos observar patrones de comportamiento en el precio. Y todo esto se debe, como lo mencioné, a que el comportamiento dentro de los mercados financieros suele ser repetitivo. Y es un comportamiento humano, tanto de bots también que realizan compras y ventas en niveles o manejados, en este caso por personas o traders o fondos de inversión, lo cual permite determinar de cierta manera cómo el precio se va a comportar. Estas M y estas W o estos pisos, por lo general nosotros vamos a aprovechar para generar este espacio en ganancia. Es decir, una vez que el precio, por ejemplo, viene en tendencia bajista, da un primer toque, luego aquí esto se puede hacer de diferentes maneras, luego toca un segundo nivel. Cuando el precio supera este nivel, nosotros vamos a entrar y vamos a generar ganancias en este pequeño recorrido. ¿Qué quiere decir eso? Que con las W, por ejemplo, nosotros buscaríamos ganancias en estos niveles y nuestro stop loss estaría en este nivel. Y si nosotros buscamos, por ejemplo, una venta, en este caso, estaríamos esperando un patrón. Y recuerden, esto no es nada más esperar un patrón, pero para que tengan una idea, estaríamos esperando un patrón que en este caso nos marcara en este 2 o un doble techo antes de nosotros entrar en nuestra venta. Fíjense cómo claramente tenemos una M, si lo vemos en el ámbito macroeconómico, y nosotros en realidad vamos a tomar ganancias es una vez que el precio nos confirma nuestra M en este pequeño recorrido. De esta manera nosotros con estos patrones vamos a poder buscar dentro del precio distintas oportunidades de mercado. Recuerden, no es solo con los patrones que ustedes van a entrar, hay muchos factores que vamos a tomar en cuenta, pero quiero que entiendan el comportamiento del precio y como tiene estas M o estas W, estos hombros y estos hombros cabeza a hombro y estos hombros cabeza a hombro invertidos, también hay patrones en este caso que son muy parecidos a las W, pero en este caso son triples y son mucho más fuertes. En vez de tocar o alcanzar un soporte, una resistencia en dos ocasiones, lo alcanza en tres. De igual forma, lo mismo podemos ver con un triple techo, donde el precio claramente en vez de alcanzar en una ocasión un nivel de resistencia, en este caso lo alcanza en 3 veces y el precio cae fuertemente. Simplemente, o recuerden, muy importante que solo toque 2 o 3 veces esos niveles, porque en caso de que el precio se mantenga lateralizado, ¿y a qué me refiero lateralizado? A que el precio va a estar entre A y B constantemente, es decir, por aquí, okay, A, B, A, B, A, B, A, B, A, B, y así, pero no solo 3 veces, sino que más de 3 veces, ya nosotros podemos observar que esto es una tendencia lateralizada. Y Alberto, estos toques tienen que ser una vela diaria, 2 velas diarias, una vela de 1 hora, 2 velas de 1 hora. Va a depender de cómo el precio llega en ese momento específico. Es por eso que nosotros no podemos esperar simplemente que el precio llegue a un nivel y activar nuestras compras o nuestras ventas. No, señores, porque el precio en algunas ocasiones va a llegar con mucha fuerza y va a romper ese soporte o esa resistencia y va a continuar. En otras ocasiones va a retroceder, en otras ocasiones va a hacer falsas rupturas. Y ya vamos a ver exactamente cómo se puede comportar el precio al llegar a estos niveles y el por qué nosotros tenemos que esperar primero que llegue, ver cómo se comporta, esperar nuestra confirmación y luego entrar en el mercado. Perfecto, entonces, fíjense, antes de ver exactamente esos ejemplos de ruptura, vamos a también dejar claro que es una línea de tendencia.
Y una línea de tendencia nos sirve para señalar la dirección del mercado y también para encontrar niveles de soportes o resistencia. Es una línea imaginaria que nosotros vamos a trazar en la gráfica, donde el precio coincida mínimo con 3 niveles o con 3 puntos. En general, una línea de tendencia ya con tocar con 2 niveles es línea de tendencia, pero para que ustedes tengan, digamos, un análisis más claro, en vez de solo esperar que el precio alcance en 2 ocasiones, van a esperar que alcance incluso en 3. De esta manera, fíjense, aquí tenemos un ejemplo claro en la diapositiva, pero vamos a buscar otro dentro de nuestras gráficas. Vámonos al dólar estadounidense franco suizo, en este caso, vámonos a temporalidad de 1 hora. Y quiero que observen, por ejemplo, cómo se está comportando el precio. Vamos a limpiar la gráfica. Cómo se está comportando el precio. Fíjense lo que les mencioné de los patrones. Claramente aquí podemos ver un patrón de M y claramente aquí se dio lo que nosotros estaríamos buscando, por ejemplo. Sin embargo, nosotros vamos a tomar otros factores en cuenta para posicionarnos. Recuerden, no simplemente un patrón. Ok, ahora, una línea de tendencia nosotros la vamos a trazar donde el precio coincida en 2 o 3 niveles como mínimo. En este caso, fíjense, una línea de tendencia alcista la voy a marcar desde este nivel, fíjense, 2, 3 niveles, 4 niveles. Aquí esta línea de tendencia alcista es rota, pero luego continúa alcista. ¿Qué quiere decir? Que el precio, fíjense, ¿cuál fue la línea en realidad alcista? Esta que acabo de marcar, donde el precio tiene o en varias ocasiones llega a esos niveles, pero recuerden que no va a llegar exactamente a la línea, va a llegar a la línea, a veces va a ser pequeña ruptura, a veces no va a llegar, a veces va a ser manipulaciones, pero mientras que se mantenga dentro de estos niveles y el precio vuelva a cerrar, estamos en una línea de tendencia alcista, por lo cual el precio se encuentra en una tendencia alcista. Mientras que si esta línea de tendencia es rota, fíjense cómo esta línea de tendencia fue rota, luego el precio no pudo mantenerse por encima de esta línea, claramente entonces iniciamos una tendencia bajista y aquí podemos marcar nuestra tendencia bajista desde el punto donde el precio marca, digamos, su inicio de tendencia y claramente vemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces que el precio llega a esa línea de tendencia. Pero quiere decir que si está esa línea de tendencia el precio la va a respetar por siempre. No, porque fíjense, va a llegar un momento donde va a haber ruptura de ese nivel. Y en este caso hay ruptura de ese nivel, el precio vuelve a testear y luego sí continúa en su tendencia alcista. Por lo cual, una vez que son rotos estos niveles o estas líneas de tendencia, nosotros podemos esperar que el precio va a cambiar su dirección. Vuelvo y repito, no solo porque existe una ruptura de una línea de tendencia, nosotros vamos a cambiar nuestros posicionamientos o el precio va a cambiar de tendencia. Hay que tener claro cómo el precio llega a estos niveles y cómo puede comportarse. Recuerden que ya vamos a ver cómo el precio se comporta al llegar a un soporte o una resistencia o cómo se comporta al llegar a una línea de tendencia. Y fíjense, el primer comportamiento, y vamos a hablar los 3 comportamientos que vamos a mencionar el día de hoy directamente con las diapositivas y luego nos vamos a verlo en un ejemplo simple. El precio llega a un área de negociación o a un soporte o resistencia en este caso y realiza una falsa ruptura. Son momentos o situaciones donde el precio llega, supera, liquida posiciones y vuelve a ingresar nuevamente a la misma área de negociación. Fíjense cómo el precio se encontraba dentro de unos soportes o dentro de una resistencia y el precio rompe estos niveles, pero inmediatamente en las siguientes velas el precio retrocede y vuelve a cerrar por niveles menores a el nivel nuevo alcanzado, por lo cual fue una falsa ruptura. En este caso podemos observar la falsa ruptura en 2 ocasiones donde el precio llega a esos niveles pero cierra luego nuevamente por debajo de él. Esto lo vamos a llamar como falsas rupturas y es muy importante identificarlas, ya que van a ser las manipulaciones que nos van a permitir a nosotros entrar en un futuro en el mercado. La fuerte ruptura, fíjense como nosotros lo mencionamos, cuando el precio llega a un soporte o una resistencia, ¿qué comportamiento puede tener? Un retroceso o un impulso. En este caso estamos hablando de un impulso y fíjense como cada vez que el precio llega a un soporte o una resistencia, obtiene un impulso y este impulso evidentemente acelera el movimiento del precio. Claramente podemos ver que estos impulsos o este tipo de comportamiento también que tiene el precio al llegar a un soporte o una resistencia es totalmente diferente al de las falsas rupturas. Una falsa ruptura rompe el nivel y vuelve a ingresar al mismo nivel, mientras que esta fuerte ruptura rompe ese nivel y continúa hacia niveles incluso superiores.
una ruptura y retesteo, que es uno de los más importantes y que a nosotros nos va a dar confirmaciones dentro de un soporte de resistencia, dentro de una línea de tendencia, dentro de un patrón, dentro de todas partes. Nosotros vamos a esperar las confirmaciones, y las confirmaciones se dan de esta forma: ruptura de nivel, retesteo de ese nivel, y el precio continúa nuevamente luego a favor de la tendencia. En este caso podemos observar como el precio está en una tendencia bajista, rompe el nivel, retestea ese nivel nuevamente y luego continúa fuertemente en tendencia bajista. De esta manera nosotros estamos confirmando la ruptura de un nivel. En este caso, fíjense como más abajo hacemos ruptura del nivel, retesteo y continúa la tendencia, por lo cual nos da la oportunidad de posicionarnos nuevamente en el siguiente nivel. De esta manera podemos observar, o vamos a observar dentro de la gráfica, distintos tipos de comportamiento cuando el precio llega a estos niveles. Vamos a poder observar, en este caso, como acabamos de mencionar, falsas rupturas donde el precio rompe y luego regresa nuevamente a los niveles. Vamos a encontrar en este caso impulsos muy fuertes donde el precio simplemente al romper esos niveles continúa en tendencia alcista. O vamos a encontrar, por ejemplo, también lo que son los retrocesos, cuando el precio llega a esos niveles, retrocede, y vamos a encontrar las rupturas, retesteos y confirmaciones. Es decir, ruptura de este nivel, retesteo nuevamente que no vuelve a ingresar el precio al área anterior, y luego que el precio supere, fíjense, supere el máximo marcado. Cuando este precio lo supera es que nosotros confirmamos nuestra compra. Podemos entrar en compra en este nivel o podemos entrar en compra cuando el precio vuelve a retestear nuevamente, es decir, cuando retestea en una segunda instancia, ya después de habernos hecho después de haber confirmado nuestra ruptura, nosotros nos posicionamos en nuestra compra en estos niveles, esperando que el precio, por supuesto, continúe en su tendencia alcista y siga marcando altos más altos, ya que recuerden que si nosotros nos posicionamos es en la etapa de la tendencia, no en la fase ni de la acumulación ni de la distribución, sino en la fase de la tendencia. Y si el precio aquí se acumula, por ejemplo, o distribuye, nosotros nos posicionamos en la tendencia cuando el precio cae o cuando el precio continúa, en este caso, acelerado. Muy importante dejar claro que nosotros siempre nos posicionamos en la tendencia. Perfecto, señores, volvamos a las diapositivas, recapitulando nuestros tipos de comportamientos, donde el precio va a llegar y va a testear, donde el precio va a hacer una falsa ruptura, donde el precio va a romper este nivel y va a tener un fuerte impulso, o en este caso una fuerte ruptura, y donde hace esta ruptura, retestea y continúa. En este caso nosotros vamos a utilizar, digamos, en mayor instancia en el mayor de los casos, vamos a utilizar este retesteo, la ruptura de este nivel, retesteo y confirmación. Y fíjense que, por ejemplo, dentro de un patrón también vamos a utilizar este tipo de comportamiento. Digamos que estamos esperando que el precio nos marque nuestro patrón. Bueno, en este nivel, en realidad el precio se está moviendo de esta manera. Y cuando rompe ese nivel, rompe, retestea y supera. Y cuando retestea, aquí nosotros nos posicionamos en nuestra posición en compra, con nuestro stop loss bastante corto y nuestro take profit hasta acá. Y por supuesto, lo más probable es que el precio continúe, marque el patrón y nosotros tengamos beneficios, como también pueden ser pérdidas, y para eso nosotros tenemos nuestro stop loss. De esta manera podemos entender que el precio siempre va a tener distintos comportamientos al llegar a un nivel, al llegar a un soporte o una resistencia, por lo cual el marcar nuestro soporte y resistencia no garantiza nuestras entradas, garantiza cuando nosotros vamos a comenzar a prestarle atención al precio, porque puede venir un posible retroceso o un posible impulso, y a partir de esa información nosotros poder posicionarnos en la gráfica. Eso sí, señores, dejarles claro lo siguiente, muy importante que vean esta clase el día de hoy antes de que nos encontremos nuevamente con nuestra clase en vivo y finalicemos nuestro curso gratuito, es decir, marquemos cuál va a ser la pauta para continuar con nuestras capacitaciones,
quienes van a querer formar parte de los traders Signa, del equipo Signa y de la comunidad Signa, quienes van a querer simplemente mantenerse dentro de la academia, en la comunidad de la academia, y no van a continuar con nuestras capacitaciones, pero quieren mantenerse simplemente para ir en un futuro, sí, capacitarse, porque recuerden, lo más importante de todo es entender el comportamiento del mercado, tener una estrategia, y después es que nosotros vamos a ir a aplicar al mercado, a buscar operativas, no a buscar dinero, buscar operativas. Y una vez que tengamos estas operativas, constantemente las operativas se van a traducir en dinero. Es una etapa que tenemos que cumplir paso a paso y todos nosotros tenemos que capacitarnos para esto. Señores, gracias por su tiempo. Nos volvemos a ver nuevamente en nuestra clase en vivo. Hasta luego, señores.